Muy buenos días a todos los oyentes de su programa Buenos Días, Señor. Sean bienvenidos un día más a este espacio de meditación, a este espacio, este tiempo que apartamos para recibir la palabra de Dios que nos ayuda a tener sabiduría, que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra alma y nos ayuda a crecer en todos los niveles. Mi nombre es Carlos Muñoz. Y bueno, quiero invitar a los que me están escuchando a través de las diferentes plataformas por donde sale al aire este audio, a través de la plataforma de YouTube, del Facebook y de todas las demás opciones por donde usted pueda estar escuchando, invitarle a que escuche este audio hasta el final, invitarle a que lo comparta con otras personas, con amigos, con conocidos, en sus redes sociales, en sus historias, donde usted más pueda, compártaselo a alguien. Y otra invitación también a que le den me gusta al audio, es muy valioso para nosotros, y también a que se suscriba a nuestros diferentes canales. Recuerde que tiene que tener su sesión iniciada con su correo electrónico, si no, no podrá suscribirse y tampoco podrá dejarnos sus comentarios, que también les agradecemos que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus preguntas y que nos comenten qué les ha parecido este audio y cuáles son las enseñanzas recibidas. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio del libro de Joel. Venimos estudiando este libro que es pequeño, pero tiene un contenido bastante especial. Ya vimos que en el primer capítulo, el profeta utiliza como marco o como ilustración, más bien, una plaga de langostas muy devastadora que hubo en un tiempo en la tierra de Jerusalén. Y esta plaga acabó con todo, arrasó con todo y dejó al pueblo en medio de una sequía, de una escasez, y fue tremendo desastre natural porque se perdieron cosechas y se perdió el sustento de toda la gente. Y este hecho, este desastre natural, lo utiliza Joel como marco, o lo utiliza el Señor también para enseñar acerca de una plaga que vendrá mucho más adelante en los postreros tiempos, conocida como el día del Señor, el día de Jehová, un día donde se levantará un gran ejército para venir en contra de Jerusalén. Entonces, Dios nos muestra aquí en el capítulo 2 cómo Dios hace un llamamiento al pueblo para que levante un arrepentimiento. Y así el Señor responderá. Entonces, cuando hay un arrepentimiento verdadero, el Señor restituye todos los años que comió la langosta. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, como dice el Señor. Y terminado el versículo 27 diciendo: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. En nuestras Biblias Reina Valera, el capítulo 2 continúa a partir del versículo 28 hasta el 32. Pero resulta que en la Biblia hebrea, esta porción del del versículo 28 hasta el 32, en el Tanakh, este es el capítulo 3. Ellos han separado este capítulo como una sección aparte de nuestras versiones en español. Entonces vamos a retomar desde el versículo 28, Joel 2:28, y esto es un evento que se dará mucho después de la restauración y mucho después de que pase toda esa devastación. Dice el versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, en estos primeros versículos, en estos versículos del versículo 28, empieza con una palabra, con una expresión. Y después de esto, ¿después de qué? Tenemos que ubicarnos. ¿Después de qué? Después de que haya pasado esa plaga de devastación. Recuerde que esa plaga de las langostas nos conectó con Apocalipsis 9, con ese tiempo de la tribulación, ese tiempo donde se nos anuncia el día del Señor, el día donde el Señor o donde Satanás va a estar haciendo guerra en contra de Jerusalén. Recuerde que está pronosticado o está predicho que se van a levantar muchas naciones en contra de Israel, en contra del Estado de Israel, y le van a hacer guerra, y ahí es donde va a llegar el día en que Dios va a poner su mano sobre todas esas naciones que están atacando a Israel. Y ese es el día, lo que es conocido como el día del Señor, el día en que el Señor va a volver y va a hacer juicio contra todas esas naciones. Y dice, y después de esto, o sea, después de que eso pase, dice la palabra de Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Mire, aquí aparecen varias cosas. Dice que después de esto el Espíritu será derramado sobre toda carne. Después de esto el Espíritu de Dios será impartido sobre toda carne. Y esto pues es parte de lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Si recordamos, si miramos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pues vemos que en el capítulo 2 en parte se cumple lo que dice aquí, en esta palabra, que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y en efecto, en Hechos 2 hubo un derramamiento del Espíritu, y a partir de ahí, pues se activaron los discípulos, se activó la iglesia y empezó un andar diferente en la congregación, en la iglesia en general. Entonces, a partir de ahí empieza, pero en parte. Acuérdese que también el Señor nos decía en Joel, en el capítulo anterior, en el versículo 23, que Dios hará descender sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y también identifiquemos al Señor Jesucristo como el agua de vida. O sea, Él es la lluvia temprana y Él es la lluvia tardía. ¿Por qué la lluvia temprana y por qué nos menciona la lluvia temprana y la lluvia tardía? Porque el Señor vino una vez, pero también Él va a volver, Él va a regresar. O sea, Él es la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea que también el Espíritu Santo, como se derramó una vez, también en parte se va a derramar en un futuro. Y va a suceder esto. Entonces dice que después de esto el Espíritu será derramado. O sea que podríamos hablar de que hay otro derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar? Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que en estos últimos tiempos habrá una activación espiritual. Habrá una activación espiritual sobre toda carne. Y dice aquí que los hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Y esto me llama la atención. Los ancianos soñarán sueños. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque en muchos ámbitos de la sociedad y de nuestra cultura, el anciano ha sido muy relegado. En otras palabras, se ha comunicado o les han comunicado el mensaje
de que los ancianos ya no sirven, de que los ancianos pues ya no valen para nada. Hay determinadas sociedades donde pues ya ni siquiera las personas que tienen un determinado número de años, a las personas mayores, ya no les dan trabajo, ya no los admiten en empleos y los van dejando de lado. Y se crea el sentimiento en muchas personas de que pues por tener años, por tener una cierta edad, pues ya no sirven para la sociedad. Y ya lo que les queda es, pues, que sabemos, que yo qué sé, estar en un ancianato o estar en una residencia. Pero aquí el Señor está reivindicando y está diciendo que los ancianos soñarán. Los ancianos soñarán. Y esto me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va llegando a determinada edad, pues la persona empieza a decir, ¿yo para qué sueño? ¿Para qué soñamos? ¿Para qué anhelamos tener ciertas cosas? ¿Para qué anhelamos alcanzar ciertos objetivos? ¿Ya para qué? Ya con los años que tengo, bueno, muchas personas piensan así, ya con los años que tengo, pues ¿qué voy a estar yo soñando? Pero no es así. El Señor tiene otros planes. Y dice que los ancianos soñarán sueños. Y los jóvenes, dice, y vuestros jóvenes. Ese es otro punto también. Que los jóvenes que estamos viendo hoy en día no sueñan. La mayoría de los jóvenes hoy en día han entrado en una etapa de adoctrinamiento, en todos los ámbitos, en todos los sentidos, y los han llevado precisamente a que no sueñen. Y esto es una cosa, pues un fenómeno que se está dando en muchos países y en muchas culturas. Y les voy a explicar. Mire, los han llevado a que, primero los adoctrinan. A nuestros jóvenes los están adoctrinando en cuanto a una ideología, en cuanto a una forma de pensar y todo eso. Otro aspecto es que en muchos ámbitos también los están llevando a que no sueñen con ser grandes empresarios de éxito, a que no sueñen con tener sus propios negocios, sus propios sustentos, sino a que dependan de un sueldo, de un salario. Y los han entretenido, digamos, con la tecnología. Entonces hoy vemos que ya los jóvenes, muchos jóvenes, no sueñan con ser médicos, no sueñan con ser abogados, no sueñan con con tener sus propias empresas, sino que lo que sueñan es con ser influencers y con ser youtubers y con ser creadores de contenido de TikTok, haciendo videos a veces ridículos. Respeto mucho a los que lo hacen, pero a veces no lo comparto. Con eso ganan seguidores y pues también las plataformas les dan dinero. Y entonces muchos con eso es lo que sueñan y no tienen más alcance. Pero ¿qué nos dice aquí? Que los jóvenes verán visiones, serán visionarios. Entonces dice que se derramará el Espíritu sobre toda carne y habrá profecía. Dice, profetizarán vuestros hijos, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los siervos y las siervas. Mire, los que están en un grado más bajo de la sociedad. Recordemos que en ese contexto de la sociedad de la Biblia, de la sociedad antigua, pues los siervos eran tenidos en menos que nada. O sea, era el lugar más bajo de la escala, del escalafón, digámoslo así. O sea, los siervos no eran tenidos en cuenta, los siervos no tenían comodidades, los siervos no tenían derechos. Era el empleado o la persona de más bajo rango social. ¿Y qué nos dice el Señor? Que también sobre los siervos, sobre esas personas,
dice, será derramado el Espíritu. Ahora, también la palabra de Dios nos ha enseñado que usted y yo, como cristianos, como personas que caminamos con el Señor, nos hemos convertido en siervos de Dios. Nos hemos convertido en personas que caminamos, que vivimos con humildad delante del Padre, delante de Dios. También sobre nosotros será derramado el Espíritu en aquellos días. Y dice el versículo 30 y en los últimos versículos dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Dice el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Versículo importante. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Dice, porque en el monte, esto es importante, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Llegará un punto en que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ese es el llamamiento, ese es el llamado, a que todo el mundo termine invocando el nombre del Señor. Pero para que invoquen el nombre del Señor lo tienen que conocer. ¿Y quiénes somos los llamados a abrir nuestra boca, a generar la alarma? Somos nosotros, los mismos siervos de Dios, los que vamos a propiciar que todo esto suceda. Dice que habrá salvación en Sión, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado.